¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer que nos acompañen. Por supuesto que el tema Cedillo vuelve a estar presente en esta mesa a raíz de lo que dijo el expresidente el día de ayer y las listas. Ya conocemos los nombres de las listas del PAN y del PRI rumbo a la Cámara de Diputados. ¿Y qué personajes, eh? Vaya personajes que nos encontramos en las mismas y que definitivamente evidencian a ambos partidos. Pero primero la información y después, por supuesto, la opinión, si ustedes están de acuerdo. A ver, el expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, advirtió sobre la agresión democrática que se vive en varios países alrededor del mundo. Vamos a ir puntualizando. Agresión democrática. Durante su participación en el Acting Day, que se llevó a cabo en la Hacienda de los Morales, ubicada en la Ciudad de México, junto al expresidente español José María Aznar, teniendo como moderador al siempre prolífico Leo Zuckerman, el exmandatario mexicano hizo un llamado a proteger la democracia. Ojo con este detalle. Proteger la democracia de la agresión que hay en su contra. Creo que el mayor reto es proteger la democracia. Si protegemos la democracia, si evitamos esta regresión democrática que estamos viendo en algunos países y sanamos las heridas que se le han causado, entonces soy optimista, dijo Cedillo con su clásico estilo. Él gobernó México, ustedes lo saben perfectamente, cómo olvidarlo, de 1994 al 2000, y bueno, aseguró que la democracia precisa de ciudadanos que crean en ella y no que crean en cultos. Esto en referencia al populismo que se ha extendido, dice, en toda América Latina. En el pasado, algunos lograban apoderarse del poder con los militares. Lo que ha sucedido es que han aprendido cómo funciona el sistema y les gusta la democracia hasta que acceden al poder. Una vez que ya han accedido, buscan erosionar la democracia. Es un problema muy serio porque la forma de acceder vía democrática es vía del engaño, la demagogia y el populismo. Ojo con esto, demagogia y populismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador había lanzado una serie de preguntas el día de ayer por la mañana a el expresidente Cedillo, que tenían que ver, por supuesto, con el FOAPROA, con el tema de las pensiones y demás, ¿no? Por eso es que las declaraciones de Cedillo, pues, se interpretan, ¿no? Se interpretan como una respuesta a lo dicho por Andrés Manuel López Obrador, aun y cuando yo creo que Cedillo ya traía su speech, que tenía una intención muy clara de influir precisamente en todo este proceso electoral que existe en nuestro país. Dice Cedillo, cada vez que algún político que no entiende alguna cosa quiere insultar a alguien, pues le dice neoliberal. Fue parte de lo que señaló el día de ayer. Apuntó que en estos momentos existe preocupación sobre los temas económicos, pero también políticos, lo que ha llevado a mucha gente a cuestionarse si han perdido vigencia los referentes que han tenido la mayor parte de los países en las últimas décadas, por lo que llamó a ser considerablemente más reflexivos y no hacer simplemente referencia a las grandes etiquetas, como la economía de mercado, el capitalismo o el neoliberalismo, que todavía nadie ha explicado en término muy popular. Fue entonces cuando se refirió a esta última calificación a la que alude con frecuencia en sus discursos el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él se definió como un liberal, ¿no? Clásico, tradicional, y desgraciadamente ya no tengo ningún atributo físico que dijera yo soy neo, no tengo nada de neo. Ya sabe usted, con ese humor inglés que poca gente entiende de Ernesto Cedillo, pues fue parte precisamente de lo que dijo en este evento. Eh, Hoy por la mañana, Andrés Manuel López Obrador responde a la presencia de Cedillo y vuelve a hacer uno que otro comentario que vale la pena también poner sobre la mesa. Este, y que a final de cuentas me parece que no podemos dejar de lado, ¿no? ¿Por qué? Porque ayuda también a comprender lo que queremos en este momento, pues comentar con ustedes. Y es que el presidente López Obrador afirmó que el priista está en su derecho de opinar. Sin embargo, aseguró que miente, ¿no? Y aseguró que mientras él gobierna para el pueblo, él lo hizo para los de arriba.
por lo que lo llamó representante de la oligarquía. Cedillo tiene derecho a expresarse y defender lo que piensa, nada más que como se sabe pensamos distinto. Para él el neoliberalismo es un modelo viable, para mí no. El neoliberalismo es para nosotros neoporfirismo y es proteger a las minorías que, por cierto, también de manera lógica, lo siguen apoyando a él, lo reconocen. Seguramente fueron los que lo invitaron. ¿Cómo no lo van a apoyar si les entregó bienes del pueblo, de la nación, si lo rescató de una crisis? Dijo Andrés Manuel López Obrador este jueves en la mañanera. Esto fue lo que dijeron ambos personajes. A ver, vamos a hacer un pequeño recuento, ¿les parece bien? De quién es Ernesto Cedillo Ponce de León, que llevó a cabo lo que se conoce, ¿no?, como la segunda privatización de nuestro país. Y que es importante, pues, dar a conocer cada uno de los actos que marcaron su sexenio para poder dimensionar cada una de sus palabras, porque Cedillo tiene varias deudas con la justicia mexicana, entre las que destacan, por supuesto, el latrocinio del FABAPROA, un delito continuado, pues se terminará de pagar hasta el 2042, y demás rescates de la oligarquía con dinero público, los presuntos nexos de su familia con el cártel de los Amezcua, las masacres de Acteal, del Charco, de Aguas Blancas, del Bosque, consideradas crímenes de lesa humanidad que no prescriben, la estrategia de contrainsurgencia que aplicó en su gobierno contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y lo que le mencionaba, ¿no? Toda esta retaíla de privatizaciones de los bienes de la nación y el perdón fiscal que su gobierno otorgó incluso a sus hermanos. Decía en un posteo el maestro Raúl Romero, a quien hemos tenido el honor de entrevistar, de platicar con él en otras ocasiones, sí, Cedillo es el responsable, pero ¿qué pasa con los generales que estuvieron con Cedillo y que fueron parte fundamental de estas masacres de Acteal, del Charco, de Aguas Blancas, del Bosque, que diseñaron perfectamente este hombre Quirós Hermosillo? No fue Quirós Hermosillo, Cervantes Aguirre, que fue parte fundamental desde la Sedena para la estrategia contrainsurgente hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y siguen ahí, siguen insertados en la milicia. Cervantes Aguirre recibiendo incluso reconocimientos, no reconocimientos, pero sí algún tipo de referencia, ¿no? Por ser un militar en activo, a final de cuentas. Y con decir en activo me refiero a la influencia que tiene políticamente hablando al interior precisamente de la Sedena y muchos de su equipo de trabajo, porque muchas veces solo vemos al titular de Sedena, pero abajo de él hay toda una gama de personajes que operaron precisamente, que ejecutaron las órdenes de un mandato criminal, como fueron estas masacres, como fue esa contrainsurgencia brutal en contra del Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué pasa también con los empresarios que se enriquecieron con Cedillo? Por supuesto, empresarios que han gozado impunemente de ese despojo a la nación. ¿Qué pasa con los funcionarios, además del titular de la defensa que ya mencionábamos, personajes que estuvieron alrededor de Cedillo? Lozano Gracia, que hizo de la Procuración de Justicia un cobro de facturas. ¿Recuerda la famosa PACA? Cuando estaban investigando la desaparición de un legislador tamaulipeco, ¿no?, de Muñoz Rocha, que supuestamente había sido mandado a asesinar por Raúl Salinas de Gortari. Yo no voy a lavarle la cara a Salinas de Gortari, ni mucho menos, ¿no? Pero en el caso de Muñoz Rocha, obviamente el tipo fue asesinado, o lo escondieron muy bien, o lo han escondido demasiado bien, porque nunca más se supo nada de él, pero en lo particular creo que fue asesinado, pero hicieron y montaron todo un show, lo recuerda, con Chapa Besanilla, incluso que fueron a la Finca del Encanto, que llevaron a la Paca, que imagínense el papelón de la Procuraduría General de la República con este panista Antonio Lozano Gracia, que además su presencia en el gabinete era una especie de sello de la alianza entre PAN y PRI, ¿no? Ya en el ejercicio oficial del poder, porque ya la relación, como lo hemos dicho en otras ocasiones, tiene diferentes altibajos. Inicia con Miguel Alemán, esa es la verdad de las cosas, ¿no? Desde ahí empieza a haber ya una inclinación del PRI hacia la derecha, recibida por el PAN, que se sometía a los designios del presidente de la República, y después este binomio neoliberal, ¿no?, que se consolida inicia con Miguel de la Madrid, pero se consolida principalmente con Carlos Salinas de Gortari y el aval del fraude que hace Diego Fernández de Ceballos y los llamados bárbaros del norte para que Salinas pudiera alcanzar la primera magistratura del poder. Y con Cedillo, pues se da, ¿no?, esta alianza, digámosle de esta manera,
¿no? Que tuvo mucho que ver que Diego se retrajera porque le tocaba mantener el poder todavía a los neoliberales priistas y no iban todavía los neoliberales panistas. Pero Lozano fue verdaderamente deplorable su actuación al frente de la Procuraduría. Una actuación, insisto, de cobro totalmente de facturas, de represión, de criminalización nuevamente de la pobreza. ¿Qué decir de José Ángel Gurría, por ejemplo, no? Vaya personaje que hoy es el ideólogo, por cierto, financiero de Xóchitl Gálvez y muchos otros que estuvieron cerca. Emilio Chuaifet como secretario de Gobernación. ¿Se imagina? Emilio Chuaifet, un personaje caracterizado como gobernador del Estado de México por la mano dura. Y vaya que la aplicó en contra de medios de comunicación, en contra también, por supuesto, de diversas protestas y acciones que se estaban llevando a cabo. Ahora, obviamente, Cedillo también es responsable, junto con Carlos Salinas de Gortari, aunque ellos hayan querido siempre echarse la bolita unos a otros, del famoso error de diciembre o este efecto tequila, ¿no? En donde pulverizaron la economía, en donde mostraron directamente que sus recetas, esas recetas económicas, pues no eran para el pueblo, eran para una élite. Y si tenían que sacrificar al pueblo, lo iban a sacrificar para mantener esas ganancias de los de arriba. Fueron políticas clasistas, así de sencillo, así, así de claro, políticas totalmente antisociales, ¿no? Que incrementaron el número de personas en situación de pobreza, que ampliaron la brecha de desigualdad social, que restringieron los derechos, que deterioraron la calidad de vida de la mayoría de las personas, ¿no? Rescates de un puñado de empresarios con dinero público, la profundización de las privatizaciones, que ahorita voy en ese sentido, y en un contexto en el que ya se había demostrado el fracaso de la venta de los bienes públicos a la iniciativa privada. Y es que en lugar de atender las necesidades de los que menos tienen, con el FOBAPROA, el gobierno sedillista no solo convirtió en pública la multimillonaria deuda de los banqueros, misma que comprometió las finanzas públicas de los siguientes 7 sexenios. Los más de 2.5 billones de pesos que ha implicado el rescate bancario de Cedillo se van a tener que pagarle, reitero, hasta el 2042, sino que también con dinero público rescató a los dueños de carreteras, de ingenios azucareros, de aerolíneas, sectores que privatizó unos cuantos años antes su antecesor, Carlos Salinas de Gortari. ¿Quiere otro ejemplo de las políticas antisociales de Cedillo? Es la serie de privatizaciones que concretó su administración en continuidad con Salinas y Miguel de la Madrid, que fueron ferrocarriles, satélites, puertos, aeropuertos, exploración petrolera, distribución de gas natural, cisternas de agua potable, servicio de limpia, tratamiento de aguas, todo, todo, por supuesto, en detrimento de la nación. Por eso los latrocinios, hurto, fraude que se cometen en contra de los bienes públicos, no son los únicos crímenes imputados a Cedillo. Están otros que ya les hacíamos referencia el día de ayer y que tienen que ver con el crimen organizado. Hay un dato que vale la pena también dar a conocer, si no mal recuerdo lo publicó Jesús Rangel de Milenio, en donde haber favorecido a empresas privadas mientras estuvo en la presidencia, pues fue un gran negocio de Ernesto Zedillo, ¿eh? ¿Por qué? Porque apenas dejó la presidencia, empezó a recibir ingresos millonarios de las empresas favorecidas. Incluso se estima que desde el año 2000, Zedillo ha sumado, fíjese bien, al menos 10 millones de dólares, lo mismo como empleado, ¿no? De Citigroup a un propietario de Banamex, de Alcoa, Procter Gamble y de las empresas nada más nada menos que Union Pacific y Kansas City Southern de México, que recibieron concesiones durante el proceso de privatización de los ferrocarriles nacionales al inicio, precisamente de su sexenio. Sí fue Milenio, era nota de Víctor Hugo Michel y de Jesús Rangel, si no mal recuerdo. Eh, que se dieron a la tarea de investigar precisamente pues esa percepción de Cedillo, ¿no? Y los ingresos del expresidente superan, ¿no? Superan los 9 millones que ganó como presidente
de México con un salario mensual de 124,000 pesos. Hay que recordar que Banamex fue adquirido en 1991 por Roberto Hernández y Alfredo Harp Elú durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Que revirtió obviamente la nacionalización de la banca que llevó a cabo José López Portillo. Y al estallar la crisis de 1994, ya con Ernesto Zedillo en la presidencia, Banamex recibió 40,000 millones de pesos para sanear sus finanzas como parte del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el famoso FOBAPROA, un programa, ustedes lo saben, que hemos hablado muchas veces ya de él, y de esa manera Zedillo abrió las puertas de esta relación con los grandes empresarios, con esos empresarios que caray, ¿no? Se vieron totalmente beneficiados con esta segunda ola privatizadora. A mí en alguna ocasión me decía Pedro Miguel en una entrevista que ustedes encuentran aquí en nuestro canal, que Cedillo en realidad había sido más neoliberal que el propio Carlos Salinas de Gortari, y yo estoy completamente de acuerdo. ¿Eh? Ustedes recuerdan en la década de los 90, obviamente, que estuvo Cedillo al frente del país, hay un acuerdo desregulatorio de la Cancillería, fue en el 95, 96, me parece que 96. Quien estaba al frente, fíjese, de la Cancillería, José Ángel Gurría, por cierto, ahorita mano derecha de Xochitl Gálvez. Eh, y Herminio Blanco era el titular de Comercio. Bueno, fue el punto de partida de 13 años de reformas legales que permitieron a ciudadanos de otros países tener propiedad sobre bienes patrimoniales antes considerados exclusivos para los mexicanos. Es decir, que personas físicas o morales extranjeras adquirieron inmuebles o bienes inmuebles en territorio nacional, obtuvieron concesiones para explotar minas y aguas. Y dígame usted, ya lo comentábamos en otra ocasión también, pero ¿qué ha ganado el país con la minería en este? ¿Qué ha ganado? Los amigos de Reta, los amigos de Pasta de Conchos, las organizaciones, nos han dado cifras, datos en donde no hemos ganado nada, absolutamente nada. Con la explotación del oro, de la plata, de los minerales, nada. Todo ha sido para estos sujetos quienes han quedado con la riqueza de este país gracias a que este cínico les abrió la puerta. Y ahora viene aquí a darnos enseñanzas de moral y a decir que la democracia está en riesgo y que el neoliberalismo sí funciona, pues funciona para él y para sus cuates, nada más. Las comunidades originarias que nos ha tocado verlo contaminadas, despojadas, explotadas, enfermas por estas leyes que este hombre llevó a cabo, pero les encanta quitarse responsabilidades. Les encanta seguir con su verborrea grandilocuente y no reconocerse como lo que son, unos traidores a la patria. Así de sencillo, porque ellos le quitaron a la matria todo lo que les permitía y lo que les poseía. Y con ello a los mexicanos y mexicanas que eran los dueños originales de todo ello. ¿No? Había un artículo que era el 27 constitucional que impedía a los extranjeros adquirir el dominio directo de tierras y aguas, ¿no? En una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 kilómetros en las playas, ¿no? Zona conocida como restringida. Bueno, el gobierno de Cedillo impulsó, ¿no? El uso y aprovechamiento de bienes inmuebles localizados fuera de esas áreas a los extranjeros, que obviamente no se constituyó en qué cree, en un fideicomiso bajo el título de seguridad de la ley de inversión extranjera. Ese fue, en gran medida, Ernesto Zedillo. De la democracia ya hemos hablado, o sea, un tipo que dio un manotazo y desapareció a la Suprema Corte de Justicia con el pretexto de su modernización, cuando en realidad Zedillo lo que quería era hacer a un lado a todos los ministros en esa disputa política que tenía con Carlos Salinas de Gortari. Era más maquiavélico que Carlos Salinas de Gortari. Inició a través de los medios de comunicación, y ojo, no estoy defendiendo a Salinas ni mucho menos, pero mucha de la leyenda negra en torno a Salinas la creó el propio Ernesto Zedillo gracias a Televisa y Televisión Azteca. Entonces, quienes
constantemente y a través de sus analistas señalaban a Carlos Salinas con el dedo. Insisto, no estoy defendiendo para nada al criminal de Salinas de Gortari, pero vamos poniéndole el nombre a las cosas. El colgar a Salinas de todo, responsabilizarlo de todo, le quita responsabilidad a Zedillo. Zedillo que comprometió los bienes con el gobierno de Clinton, también por un préstamo, particularmente el tema del, del petróleo. Ahora, Zedillo habla del populismo y la demagogia de una forma sumamente peyorativa. Pero a ver, vamos a analizar rápido. El sentido histórico del vocablo populismo, ¿no? Como una amplia corriente de pensamiento emancipador iniciada en Rusia en el siglo XIX, tiene hoy una intención muy diferente. Así se trata de un término empleado con carácter ofensivo, con carácter denostativo, habitualmente para acusar a otras fuerzas políticas dentro de la democracia activa, pero que esconde el carácter elitista de todas y cada una de ellas, en abierta oposición a su significado original, porque el populismo es pueblo, en pocas palabras. Las fuerzas políticas que acusan a otras de populistas pertenecen regularmente a una élite que defiende precisamente a los privilegiados, ¿no? Que mantiene la sociedad jerarquizada de clases, tanto podemos mencionarlo como la estatal o la capitalista, es decir, con sus diferencias de matiz, por supuesto, pero hablamos de lo opuesto a lo que realmente es el populismo histórico, ¿no? A final de cuentas, el término populismo fue adquiriendo distintos significados de la mano de esta élite neoliberal que igualmente se referían a diversas circunstancias, ¿no? Como puede advertirse incluso en un capítulo que sobre el tema tiene un muy buen libro que se lo recomiendo, que se llama Teoría, Acción Social y Desarrollo en América Latina. Es de Rolando Franco y también está el maestro Aldo Solari. Joel Yudkovich es el otro autor, una de las mejores síntesis sobre la ciencia social latinoamericana hasta la década de los 70. Hoy se califica como populista a cualquiera, ¿no? A cualquier expresión política que utilice el discurso con apelación de lo popular. Pero el populismo actual no es más que una simple forma de hacer la política mediante acciones de reclutamiento, movilización, clientelismo, no para muchas personas. Pero insisto, para la clase alta a la que pertenece Cedillo, para los neoliberales a los que pertenece Cedillo, el populismo es, es el diablo. Y es el diablo porque representa el interés del pueblo, porque representa el interés de la mayoría, porque representa el interés de los que menos tienen, que va completamente en contraparte de lo que interesa al neoliberalismo. Hoy por hoy existe también el populismo de derecha, a final de cuentas. Existe ese populismo de derecha tan, pero tan eh, problemático en muchos sentidos. Un populismo de derecha que lo hemos visto actuar de manera clara y contundente, ¿no? Que alimenta los miedos. A ver, ¿a qué le parece? Alimenta los miedos, los prejuicios, alimenta esta xenofobia en la sociedad, alimenta la desestabilización, alimenta, por supuesto, los valores autoritarios, la imposición. Hoy por hoy ese populismo de derecha posee una agenda que en mayor o menor medida se reproduce en diferentes países del mundo con muy escasas diferencias. Lo vemos con Milei, lo vemos con Xochitl Gálvez, por si no me había podido explicar bien, pero también en Europa, ¿eh? Por supuesto que también en Europa, en la India, y demás, en Asia, por supuesto, en varios países también se ha estado presentando. Y en la mayoría de los casos es ese populismo que trata de normalizar la corrupción, la xenofobia, la migración, la criminalización de la migración y que utiliza a la violencia como una forma de intimidación hacia la población. Ese es el populismo de derecha. ¿A qué le suena? El populismo y el neoliberalismo me parece que son como en su momento fueron las revoluciones marxista y el fascismo, dos protagonistas actuales en materia ideológica. Por eso es muy interesante y muy importante saber diferenciar entre el populismo de derecha y el populismo real, el de la izquierda, porque el de la izquierda va de la mano definitivamente del pueblo y es a lo que le tiene temor un personaje
pero tan elitista como es Ernesto Zedillo Ponce de León. Oigan, y ya para concluir, y perdonándome que nos pasamos un poco, bueno, la dirigencia nacional del PAN aprobó su lista final de candidatos a diputados federales de representación proporcional o por la vía plurinominal, entre los que figuran, ahí le va, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Germán Martínez, Kenia López Rabadán, también anda por ahí, Julen Rementería, Jorge Romero y José Elías. ¿Qué personajes con los cuales el PAN pues nos dice, por supuesto, que va a cambiar las cosas, personajes del pasado, personajes que ayudaron a hundir este país, pero que bueno, dicen los panistas que es su lista con la cual ellos van a poder, por supuesto, pues convertir a México en una nación más moderna. Pero ahí le va la del PRI, Alejandro Alito Moreno, Carolina Villano, Pablo Angulo, que ya es diputado, Cristina Ruiz, que ya es diputada, Manlio Fabio Beltrones, Ana Lilia Herrera, anda también por ahí Sofía Niño de Rivera, Sofía Carvajal Insunza. ¿Qué le parece? Alito, Villano, Manlio Fabio, García Cabeza de Vaca, Germán Martínez, Kenia López Rabadán, ¿no? Personaje, simplemente a mí me queda claro que el PAN y el PRI lo único que buscan muchas veces es la impunidad de personajes que están vinculados directamente con esta tragedia humanitaria que padecemos, que únicamente busca proteger esos intereses que ha ido generando a través de tantos y tantos años y que lo que busca día con día el PAN y el PRI en esta situación cada vez más caótica para ellos es pertrecharse en un poder legislativo que convierta todo esto en un manto de impunidad. Si les gustó el video, pulgar arriba, compártanlo, por favor, nos ayudan muchísimo compartiéndolo. Gracias por suscribirse, síganlo haciendo, por favor. Por supuesto, denle a la campanita para que tengan conocimiento de nuestro contenido. Y ya lo sabe, si puede, échenos el super chat, el super gracias, nos ayuda muchísimo. Si no, con la visualización orgánica, con compartirlo y con likearlo es más que suficiente. Yo los veo por la noche, como siempre un gusto, como siempre un placer.